Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. Vamos a hacer un recuento de cómo les ha ido a los maestros y las maestras de México con el inicio de la cuarta transformación, Un resumen muy rápido para que podamos evaluar en dónde estamos. Adelante, por favor. Primero se inicia con abrogar la reforma educativa del 2013, porque era una reforma que contenía evaluaciones obligatorias que vinculaba la permanencia de los docentes. Era profundamente injusto y alteraba los derechos laborales del magisterio. En cambio, se reconoce a la educación como un derecho humano y el interés superior de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Se revaloriza el papel del magisterio y se les otorga por primera vez la autonomía profesional docente, es decir, a los maestros se les debe tratar como lo que son, profesionales de la educación. Y con esta reforma nace también la nueva escuela mexicana, con una perspectiva de inclusión, de interculturalidad, de igualdad de género, de vida saludable y un enfoque comunitario. También esta reforma obliga al Estado mexicano a combatir las desigualdades para garantizar el acceso, permanencia y los aprendizajes. Ese es el primer logro. Adelante. Se termina con la persecución de maestros que hubo durante tanto tiempo. Este es muy importante. Cambia por completo la política salarial. Durante los gobiernos neoliberales a los maestros se les autorizaba la inflación estimada y siempre resultaba que la inflación era mayor de lo que les habían aumentado y empezó un deterioro del salario real de las y los maestros. Por ejemplo, el sexenio de Fox terminó con un promedio de 6,700 pesos, con Calderón 9,500, con Peña Nieto 11,900 y vean el cambio en el promedio salarial. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador de 11,952 sube hasta 17,635. La presidenta Claudia Sheinbaum mantiene esta política de recuperación salarial, otorga un incremento de 10% en el 2025 y de 9% en el 2026 y vamos a llegar a 20,351 pesos. Vean, 20,000 comparado pues con los 6,700 que había en el gobierno de Fox. Hay una recuperación salarial del magisterio con los gobiernos de la transformación. Adelante. Además, se ha basificado del 2018 al 2026 más de 1,200,000 maestros y maestras. ¿Qué significa una basificación? Que el maestro tiene su plaza, le da certidumbre, le da tranquilidad que tiene su empleo y que nadie se lo va a quitar. Eso es muy, muy importante y es una cifra histórica. Adelante, por favor. En el tema de pensiones, sabemos que en 2007, con el presidente Calderón, hay una reforma que quita el sistema solidario de pensiones, es decir, que los trabajadores en activo le pagaban las pensiones a los trabajadores en retiro, por decirlo de alguna manera simple, lo cambian por cuentas individualizadas. Los gobiernos neoliberales dicen cada quien que ahorre en su cuenta individual y según lo que ahorre es la calidad de vida que va a tener en su retiro, lo cual es profundamente injusto. ¿Qué hace el presidente Andrés Manuel López Obrador? Primero, hacer una reforma en el 2020 para limitar las comisiones que cobraban las AFORES. Eran de las más altas del mundo. Y vean aquí el impacto. De 2018 a lo que tenemos ahora en 2026 hay una disminución de 50% en las comisiones, gracias a la reforma del 2020. Ahora las comisiones en promedio son lo que tienen Colombia, Chile y Estados Unidos, ya son de las comisiones más bajas del mundo. Menores comisiones quiere decir que le quitas menos al saldo de la cuenta del trabajador, por lo tanto su pensión va a ser mayor. ¿Cuánto es ese ahorro? Del 2022 al 2030, 175,000 millones de pesos que se iban a ir de comisiones se quedan en el saldo de las cuentas de las y los trabajadores. Entonces, menos comisiones es igual a una mayor pensión. Adelante. Sin embargo, bueno, un ejemplo.
un trabajador que ganaba 16,000 pesos, un maestro que ganaba 16,000 pesos, con el esquema de cuentas individualizadas, ahorrando toda su vida, iba a recibir una pensión de 4,320 pesos. Con la reforma a las comisiones, su pensión incrementa a 8,800 pesos. ¿Qué dice el gobierno anterior? Eso no es suficiente porque estamos muy lejos de un trabajador que gana 16,000, al momento de jubilarse se va a la mitad. ¿Qué más se hace? Adelante. El Fondo de Pensiones para el Bienestar, que es un complemento solidario que convierte al sistema de pensiones mexicano en un sistema mixto, donde están las cuentas individualizadas, pero hay una fuerte vertiente solidaria. ¿Cómo funciona el Fondo de Pensiones? A lo que la pensión que resulte de tu cuenta individualizada, el Fondo de Pensiones aporta una cantidad equivalente para que te retires con el promedio de tu último salario. Es un complemento solidario, hay un tope máximo que son 17,886 para este año. Son para los cotizantes en cuentas individuales y se va actualizando por inflación. Adelante. De tal manera que, regresando al ejemplo del trabajador que gana 16,000 pesos, ya dijimos que su cuenta individualizada le daría 8,800 pesos. El fondo de pensiones aportaría 7,200 para que se jubile con 16,000 pesos, que es lo que ganaba cuando era trabajador activo. Es decir, para que no haya diferencia al pasar de trabajador activo a trabajador en retiro, igual a lo que era antes en el sistema solidario. Al ejemplo, adelante por favor. Vamos a ponerlo aquí muy visual. Un trabajador que ganaba 16,000 pesos en el esquema solidario, en la ley del ISSSTE antes del 2007 se llevaba una pensión de 10,560 pesos, porque la pensión se calcula en base se calcula en relación al salario base, no al salario total, que está integrado por prestaciones y demás. Entonces, antes del 2007 se iba con 10,560. Con la reforma de Calderón, fíjense lo perverso de la reforma, los lleva a 4,320. Con la disminución de comisiones sube a 8,800 y con el Fondo de Pensiones de Bienestar llega a los 16,000 pesos. Y el esquema mexicano además tiene una pensión no contributiva, la pensión de los adultos mayores, que pues incrementa 3,000 pesos. Entonces, esta es la estrategia que se ha seguido para garantizar pensiones dignas. Adelante. La presidenta Claudia Sheinbaum, ¿qué hace? En el 2007, cuando empieza la reforma de las cuentas individualizadas, se establece un artículo 10º transitorio para los trabajadores que se quieren quedar en el esquema anterior. Sin embargo, pusieron un requisito adicional a los 30 años de servicio, que cumplieras una edad mínima de jubilación. Es esta tabla. ¿Qué decía la ley? Que las mujeres, las trabajadoras, tenían, para poder jubilarse, además de los 28 años de servicio, tenían que cumplir esta edad mínima. Se iba incrementando, como aquí vemos. Iba a subir a 57 en 2026, a 58 en el 2028 y así se quedaría hasta adelante. En el caso de los hombres, se iba incrementando hasta llegar a los 60 años en el 2028. ¿Qué hace la presidenta Claudia Sheinbaum el año anterior? Dice, esto es muy injusto, vamos a frenar ese incremento en la edad mínima para retirarte y por el contrario vamos a empezar a disminuirla. Entonces, esto es lo que prevalece ahora. 56 años, va a bajar a 55 y va a llegar hasta 53 en el caso de las mujeres. Y en el caso de los hombres, pues va a llegar hasta 55. En lugar de la edad mínima de 58, te vas a 53 y en los hombres, en lugar de 60, te vas a 55. Saquemos la cuenta. Un joven normalista que termina sus estudios de maestro, digamos a los 22, 23 años, trabaja 30 años, llegaría a los 53, 54 años de edad.
la edad mínima para retirarse es 55. Es decir, el decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum quita prácticamente esa carga extra de años para los maestros y las maestras. Es un beneficio, sin duda, para los que están en el 10º transitorio. Adelante. ¿Qué más hace la presidenta el año pasado? Se recibían muchas quejas principalmente en el UCICAM, sobre el cambio de los centros de trabajo. De manera natural, el maestro quiere acercarse a su comunidad de origen o a donde vive su familia. Al inicio, cuando arrancan su carrera de maestro, pues les toca en alguna comunidad lejana. A lo largo de su vida quieren moverse. Es una demanda muy recurrente, la movilidad. Se estableció mucha transparencia en esto. El decreto de la presidenta de junio del 2025 establece una regla muy sencilla. ¿Quién lleva mano para pedir un cambio? Quien tenga más antigüedad. Entonces se hicieron procesos públicos donde se ponía por un lado la vacancia y por el otro lado quién quería cambiarse de centro de trabajo. La antigüedad iba decidiendo quién llevaba mano y a dónde se iba. Tuvimos 75,000 cambios de centro de trabajo de docentes sin una sola queja. Entonces facilitó esto que los maestros se acercaran a sus comunidades. Adelante. Eso es lo del pensionista, lo va a exponer Martí. Adelante. La presidenta Claudia Sheinbaum, en sus 100 compromisos a la nación, el número 27 es la desaparición de UCICAM. ¿Qué quiere decir eso? Establecer una nueva relación entre el Estado y el Magisterio Nacional. ¿Cuál es la propuesta de la presidenta? Que se garanticen los derechos laborales de los trabajadores, que haya absoluta transparencia y que blindemos que no vayan a revivirse las prácticas del pasado de nepotismo, favoritismo y prácticas de corrupción. Debe estar blindado en esta reforma que no regresen esas prácticas. ¿Cómo lo vamos a lograr? La presidenta nos ha instruido a que opinen los maestros, todas y todos, vamos a escucharlos. Es muy difícil quedarnos nada más con un grupo. Que todas y todos participen, maestro por maestro, escuela por escuela. Eso lo vamos a hacer en agosto, al regreso del ciclo escolar, cuando están todos los maestros juntos en esa semana previa que se dedican a preparar el siguiente ciclo. Ahí habrá la discusión de cuál es la mejor reforma y queremos que ahí se vote escuela por escuela y podamos tener una iniciativa lista para el siguiente periodo legislativo. Esto es lo que les hemos propuesto también a las y los maestros de la coordinadora, que participen en la definición, que participen en las mesas para lograr tener una reforma que estén satisfechos los maestros y las maestras y el Gobierno de México. Adelante. Hemos tenido reuniones permanentes con todo el Magisterio Nacional. Contabilizamos más de 51 reuniones, es decir, una cada semana del año. Siempre recibimos a los grupos, sean pequeños, sean grandes, nosotros no discriminamos. Si hay una demanda justa por parte de un maestro y una maestra, es atendido porque así nos han instruido por parte de la presidenta. ¿Qué les propusimos ahora a los maestros que están en el plantón? Que sigamos con esta dinámica de trabajo, que tengamos esas comisiones, mesas tripartitas por estado, donde está la autoridad estatal, donde está la Secretaría de Educación Pública y donde está la representación de los maestros y las maestras, que sigamos trabajando juntos en estas mesas tripartitas, que participen en la definición de la reforma del UCICAM. Adelante. Y quisiera destacar nada más los apoyos que ha tenido en materia educativa el Estado de Oaxaca, que ha decidido la presidenta Claudia Sheinbaum, no solo el apoyo al magisterio, sino en conjunto todo lo que se ha otorgado a Oaxaca en estos 2 años de gobierno. Están las becas del bienestar, las becas Rita Cetina, las becas Benito Juárez, las becas Jóvenes Escribiendo el Futuro, apoyo al gobierno de Oaxaca para pago de antigüedad de jubilados, 210 millones de pesos, lo que costó nada más para los maestros de Oaxaca el incremento salarial, 2.900
millones de pesos, equipo de cómputo para las escuelas, 794 millones, apoyo para uniformes, 836 millones, mobiliario escolar, más de 700 millones. La escuela es nuestra, tiene un presupuesto de 2.300 el año pasado y 1.300 para este año. Infraestructura en media superior, por supuesto Oaxaca entra dentro del plan del bachillerato nacional. También una bolsa adicional para rezago educativo para atender todas las incidencias y todas las necesidades que hay en Oaxaca. 700 millones fueron el año pasado y 800 millones de pesos tienen este año. Un total de más de 23,000 millones de pesos. Es decir, ha habido una atención pues muy importante al estado de Oaxaca, que es la mayoría de los maestros que están ahora en el plantón. Por eso, la vía del diálogo, la vía del trabajo conjunto, pues tiene resultados y ahí están los números. Gracias.